Mi opinión es que Jesús no es estrictamente el fundador de la teología cristiana y del cristianismo tal como lo entendemos hoy, sino solo su figura principal y aquella que impulsa el movimiento. Es decir, que yo diría que Jesús es el impulsador más que el fundador, y que hay que distinguir entre lo que es la religión de Jesús y lo que es la religión de sus seguidores. Eso queda claro, como yo dije en mi conferencia de ayer, cuando se estudia una teología del Nuevo Testamento, y se ve claramente el espacio que las teologías del Nuevo Testamento dedican a la figura de Jesús, muy pequeñita, con el espacio, o muy pequeñitos espacio, que los libros sobre la teología del Nuevo Testamento dedican a la creación teológica de los seguidores de Jesús, los evangelistas, sobre todo el cuarto evangelista, San Pablo, los discípulos de San Pablo, el Apocalipsis, los escritores de otras epístolas que llamamos católicas, etc. Así pues, yo diría que distinguiendo entre esos dos ambientes, lo que es Jesús por una parte, su mentalidad y su religión, y lo que es la teología cristiana, que la escriben, la piensan, la redactan y la compilan los sucesores de Jesús, hay una gran diferencia. La religión de Jesús, en mi modesta opinión, es una religión totalmente judía, que no contiene ideas, llamémosle, cualitativamente novedosas respecto al Antiguo Testamento. Sí cuantitativamente, es decir, que Jesús pues tuviera una concepción del reino de Dios un poco más perfilada que la de los profetas, que Jesús tuviera una concepción del arrepentimiento más libre, que fuera un hombre que se acercara a las masas, mucho más que los rabinos fariseos de la época, que fuera un hombre más igualitario, que predicara un reino de Dios que iba a ser de gozo, es decir, de banquete y de disfrute y de pasarlo realmente bien cumpliendo la ley de Dios, que era un judío que cumplía exactamente, a pesar de ciertas apariencias, la ley de Moisés, etc. Es decir, que la religión de Jesús no rompe estrictamente lo que son los marcos del Antiguo Testamento. Ahora bien, la religión de los seguidores de Jesús ya es distinta, en mi opinión. Entonces ven a Jesús después de muerto con otros ojos y proyectan sobre esa figura una teología en la que hacen, como decíamos también anteriormente, de ese Mesías judío, que es un hombre, lo transforman, pero por buena voluntad, por supuesto, lo transforman en un Salvador universal, con unas connotaciones de que su muerte es expiatoria por los pecados de todo el mundo, porque es un hombre que es parte humano, parte divino, que ha resucitado, que vive perfectamente en su iglesia, que forma un cuerpo místico con su iglesia, que ayuda continuamente, que tiene, digamos, una personalidad muy rica sobre la que se puede construir una ciencia de la cristología, es decir, una ciencia de la mesianología muy elevada teológicamente, etc. Todo eso ya es de los discípulos de Jesús, ¿no? Y eso sí que es nuevo, también, como usted me pregunta, pero parcialmente. Si usted va cogiendo cada una de las ideas del cristianismo, encuentra paralelos en otras religiones del entorno. Por ejemplo, la idea de que Jesús es hijo de Dios, pues encuentra paralelos. La idea de que Jesús es un enviado celeste que baja, desciende aquí a la tierra, revela y asciende, pues lo encuentra paralelos en la atmósfera de la gnosis. Que Jesús es un Salvador que dulce, manso y humilde, encuentra paralelos en otras religiones. O que Jesús es un Salvador que muere, que es Dios y resucita, pues también encuentra paralelos, grosso modo, en otras religiones. Es decir, es el conjunto más que cada una de las ideas del cristianismo. Si usted estudia la moral cristiana, la ética cristiana, encuentra un montón de paralelos en la ética de los estoicos, fundamentalmente, o de los cínicos. El ideal del sabio estoico queda reflejado también en parte en el ideal del sabio cristiano. Es decir, que es más el conjunto que no cada una de las ideas del cristianismo, para los cuales hay extensos paralelos en la historia de las religiones.